Queremos enviar un saludo muy especial a esta hora de la mañana a los hermanos que están ya en Face y que van a ver en YouTube esta semana el mensaje. Desde Fusagasugá, Colombia, está la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Un saludo a los hermanos que ya están en los Estados Unidos conectados con nosotros, que acaban de llegar a esta conexión. Queremos saludarlos desde acá, los recordamos. Tenemos hermanos que han estado aquí con nosotros en Fusa. Tenemos hermanos en Villavicencio, en Bogotá, en Chía y en varias partes. Uno a través de internet no sabe en qué lugar del mundo lo están viendo a esta hora o lo van a ver. Pero no se trata de que nos vean a nosotros, sino que vean el mensaje, que es lo más importante. Y hoy vamos a hablar de un tema que pues lo hemos leído casi todos en la Biblia, el tema de Jonás. Y yo no sé si alguien me ayuda, ¿de qué se trata el tema de Jonás? ¿Alguien se acuerda? Desobediencia. ¿Qué más sería, hermanos? Misericordia. ¿Qué más podemos tener de Jonás? Obediencia. Hoy vamos a ver, lo hemos visto yo creo que muchas veces, hermanos, el tema de Jonás. Pero qué tal que esta mañana el Señor nos hable a nuestros corazones a través de Jonás. Vamos a mirarlo desde un punto de vista que muy pocas veces lo analizamos en la iglesia. Y es un libro realmente corto, lo alcanzamos a hacer, hermanos, porque vale la pena. El título se llama, o le hemos puesto mejor a este tema, Jonás, la costosa decisión de huir de Dios. Yo no sé si alguno de ustedes, los que nos ven o los que estamos aquí, alguno ha huido alguna vez de Dios. ¿Será que sí o será que no? Yo creo que todos. ¿Qué es huir de Dios? No es salir corriendo, sino que muchas veces hemos tenido la oportunidad de orar y le sacamos el cuerpo. A la lectura Biblia y le sacamos el cuerpo. A la iglesia y le sacamos el cuerpo. A la reunión espiritual y le sacamos el cuerpo. ¿Qué estamos haciendo? Huyendo de las cosas de Dios. Y mire que sin darnos cuenta, huimos de Dios constantemente. Entonces, hoy vamos a aprovechar el tiempo y los invito, hermanos, a que se ubiquen en el libro de Jonás. Es un profeta menor del Antiguo Testamento. Ahora, el hecho de que sea profeta menor no indica que era más joven, porque hay profetas mayores y profetas menores. Pero no quiere decir esto que los profetas mayores eran más viejos y los menores eran más jóvenes, sino quiere decir menor en cuanto a que sus escritos fueron más breves y los profetas mayores escribieron un poquito más extenso. Vamos entonces a Jonás. Pero yo lo tengo acá en algunas partes de la Biblia. Ahora, si me salto algunos versos es porque para no tener tanto detalle, pero lo que queremos es ver, y les voy a pedir un favor, ubíquense en el libro, percíbanlo, y al mismo tiempo piensen en la iglesia y piensen usted. ¿Qué de esto? Porque al final vamos a ver si yo tengo algo de Jesús o tengo algo de Jonás. ¿Qué hizo Jesús y qué hizo Jonás? Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de Nínive. Yo no sé si recuerdan, Nínive era la capital de Asiria, la nación que tanto mal le hizo a los israelitas hasta destruir la capital del reino del norte. Eso fue por el año 722 a.C., y se llevó 10 tribus de israelitas a cautiverio, del cual nunca regresaron a su patria. Ahora, ¿qué fama tenían los asirios? Estos de Nínive. Tenían su rey, eran muy crueles, era un poderoso hombre de guerra y sus ejércitos conquistaron primero un país y luego el siguiente, a medida que crecía el imperio asirio. Todos los días se acercaban más y más a la frontera de Israel. La gente de Israel, lo contrario, temía a los asirios. Torturaban,
los asirios desmembraban a sus enemigos. Cuentan, hermano, historias que en algunas salas de las casas de los asirios tenían la piel despellejada de personas. Los despellejaban vivos. Y era como un trofeo tener esa piel en la sala. Entonces los asirios eran, ¿qué? Muy crueles. Nunca había habido amistad entre las dos naciones, entre israelitas y asirios, debido a las diferencias en las formas en que vivían. Jonás conocía la historia y la conducta de estos asirios. Un día estaba Jonás por ahí como profeta en alguna parte ubicado, y dice la palabra del Señor allá en Jonás, los que quieran ir a la Biblia y los que quieran verlo acá, ya nuestro estimado hermano John leyó esta parte, ya él leyó los 3 capítulos. Dice el Señor, dice la palabra, que vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora es muy posible que aquí haya alguna persona que no le haya ido bien con la suegra, con el suegro, con los cuñados, con los hermanos, con la mamá, con el papá, con el vecino. Pero que el Señor por dentro le diga en su corazón: háblale a esa persona. ¿Es como muy fácil o no es tan fácil? Háblale a tu suegra. Pero me odio y la odio. Háblale. Entonces vayamos ubicando. Ahora, tendrá motivos por qué hacerlo, pero como cristianos no tenemos motivos para evitar hablarles. Hay dificultades de hogar, de parejas. Hay parejas que no son creyentes, hay hijos que no son creyentes, pero vayamos teniendo en cuenta esto, a ver si de pronto yo tengo algo de Jonás en mi vida. ¿Dios conocía el corazón de Jonás? Ahora, si Dios conocía el corazón de Jonás, si vamos al capítulo 3 y al capítulo 4, pero todavía no, pero por el camino lo vamos a ver, Jonás no quería la salvación de los asirios. ¿Dios conocía a Jonás? ¿Y por qué usa a Jonás? Si él lo conocía, ¿por qué Dios usa a este tipo de personas? Es un profeta inconcebible, que le mandan a que predique salvación y no quiere ir. ¿Y entonces es un profeta de Dios? Sí. Alguien preguntó que si Jonás se salvaría. Era salvo antes de esto. Ahí ya salvo. Pero era un profeta que, ahora lo vamos a ver, un poquito rebelde. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en Israel. El Señor le dice: ve a Nínive. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. ¿Jonás obedeció? Sí, se levantó, pero no para ir donde el Señor le dijo. Jonás sí se levantó, pero para coger para otro lado. Jonás se levantó, pero no para obedecer a Dios. Y durante muchos años los que vivían en Nínive se habían vuelto más y más poderosos y malvados. Jonás recibió un llamado de Dios para advertir a los asirios que les llegaría juicio si no se arrepentían. Ese era el mensaje que enviaba el Señor: juicio si no hay arrepentimiento. A pesar de su condición, Dios les envía el mensaje de salvación. Oído a esto, hermanos. A pesar de su condición, vivían en la peor condición, aberrantes, depravación, todo tipo de maldad. No eran judíos, no eran israelitas, ellos eran ¿qué? Gentiles, como quienes. Ajá, ubiquémonos. Y a esta gente, a esta belleza de pueblo, el Señor le envía un mensaje de salvación. ¿Ahí qué hay?
Ahora, Jonás conocía a estos ninivitas. Ay, Dios mío. Me toca ir a evangelizarlos. Hay gente que no admite a los congresistas, por ahí me doy cuenta en el Face. No admite a los políticos, a los expresidentes, no los admite, no los tolera. La pregunta mía es esta: ¿y si le toca compartirle el evangelio? ¿Qué hacemos? ¿Que se pierdan? Por eso a nosotros nos toca tener mucho equilibrio con lo que expresamos. Cuando los ve en televisión, cuando ve esos sádicos, cuando ve esos violadores, cuando ve esos pedofilios, cuando ve esos sacerdotes que capturan en estas condiciones, cuando ve esos que se llevan lo de la salud, cuando ve que se roban toda la inversión social del país, ¿qué pensamos por dentro de ellos? ¿Que se pudran? Sí, sí lo pensamos, no nos neguemos. Detestamos, nos da rabia, pero ¿sabe una cosa? Son creación de Dios. Estos eran peores, o tal vez igual, pero son creación de Dios. Y aunque no lo creamos, por dentro llevan la rúbrica. Como el pintor que hace un cuadro y le coloca una firma, todo ser humano lleva la rúbrica de Dios, porque es creación de Él. Jonás, vamos a verlo por el camino que piensa. Entonces Jonás le dijeron, váyase aquí para allá, y él coge aquí para allá. Creo que a muchos nos ha podido pasar. Mi hijo que esa no es su mujer, mi hijo que ese no es su marido, mi hijo que no haga eso. Hágale. Como dicen las ancianas de la época antigua, ¿no? Entre más caliente esté, para el marrano, ¿no? Entre más caliente esté la lavaza, ¿qué? Más mete la trompa. Bueno, esos son los marranos. Entonces dice, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, contaba con sus recursos, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué tal? Profeta de Dios. Jonás no está interesado en obedecer a Dios. ¿Por qué? Está amargado. Quiere huir de la presencia de Dios. Invito a alguien, hermano, que se ubique en el Salmo 139. Y le doy tiempo, hermano, para que lo busque. 139, versos 7 y 8. Y lo lea duro, el primero que lo encuentre, que lo pueda leer duro, hermano. ¿Yo lo encontró? Listo, hermano. ¿A dónde me huiré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Muy bien. ¿Hay un lugar donde el ser humano se pueda esconder? Si me voy para allá, para las nubes, si me meto en el fondo del mar, si voy hasta el mismo sepulcro, a donde quiera que esté, ahí estás tú. Y Jonás, ¿por qué haces esto? Quería huir de la presencia de Dios. Y por eso dije, muchas veces nosotros, de cualquier manera, hemos intentado huir de la presencia de Dios, sobre todo cuando hay responsabilidades espirituales. Sigamos con nuestra narración. Pero Jehová, o sea, Jonás dijo, no, encontré un barco, eso fue que me lo puso el Señor ahí, porque como no tuvo dificultades, tenía lo de sus pasajes, dijo, me perdí, me salvé. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios hizo esa tormenta sobrenatural para llamar la atención de Jonás. Ahora, los marineros sabían de tormentas. Imagínense, los marineros cómo no van a saber de este tipo de situaciones naturales que se presentan, y especialmente en la noche.
Pero esta no fue una tormenta común y corriente. O sea que aquí ya estamos viendo a un Dios que poderoso, hermanos. Poderoso porque creó una tormenta. Pero esa tormenta no era para asustar a los marineros, que pobrecitos, ellos también llevaron ahí su consecuencia por Jonás. Pero esta tormenta era para llamarle la atención a algo. Y hay veces el Señor permite que sucedan cosas en familia, en el hogar, en el seno familiar. ¿No ha visto que hay veces se levantan unas tormentas impresionantes? Pero Dios está tratando con alguien, está madurando a alguien. ¿Por qué? Porque en esas pruebas Él saca lo mejor de nosotros. Y nos prueba para sacar lo mejor. Acuérdese, la tentación es de Satanás para sacar lo peor. Pero Dios con las pruebas quiere sacar lo mejor de nosotros. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Qué quiere decir a su Dios? ¿Eran qué? ¿Politeístas? Eran idólatras. Cada uno clamaba a su Dios, o sea que si iban 10, iban 8, tenían Dios diferente. Entre otras cosas también tenían al Dios pez. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. El pecado de Jonás afectó a toda la tripulación, causándoles pérdidas que irreparables, porque les tocó deshacerse de los aparejos, de la alimentación, porque los barcos llevan mucha comida, mucha agua. Les tocó botar todo para hacer más liviana la barca, para que flotaras. Obviamente al ser más liviana va a flotar mejor. Hermanos, mire el pecado de una persona, cómo afecta a una familia, cómo afecta a una empresa, cómo afecta a un sector, cómo afecta a una comunidad. Una persona que peque en la familia afecta a todos. Como cuando una persona se enferma, nos afecta a todos. Como cuando una persona se gradúa, afecta a todos. ¿Pero en qué sentido? Positivo, porque da alegría. Este Jonás, mira hasta dónde los llevó, hermanos. ¿Qué culpa tenían los marineros? Pero también hay un plan de Dios ahí, hermanos. Todo miremoslo como lo ve Dios. Ahora, mire qué hizo el señor Jonás. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y a mí lo que dice la Biblia me encanta, porque estuve buscando la versión de las Américas y la nueva versión internacional, y en todas partes dice, y se había echado a dormir. Yo lo hubiera colocado, se acostó. No, se echó a dormir. Ahora, ¿por qué se echó a dormir Jonás? Perdón. Es posible que estaba cansado. Créanme, hermanos, que cuando uno tiene problemas, se cansa mucho mentalmente y afecta físicamente. Y le dan ganas de dormir, en algunos casos. También se había echado a dormir porque hay personas que le sacan el cuerpo a los problemas durmiendo. Que se maten allá mientras yo duermo. Entonces hay varias circunstancias o motivos por los cuales pudo irse a dormir. El cansancio pudo llevarlo a dormir mientras afuera la tormenta casi partía la nave, mire pues, y desesperado a sus compañeros de viaje, Jonás adentro dormía plácidamente. Ahora, quienes han ido en avión, quienes han ido en esas naves, pues cuando llega el agua, cuando las olas las golpean, o como cuando en el avión hay turbulencia, dormir no es fácil. Pero bueno, Jonás se durmió. Y qué bueno, ¿no? Mientras yo duermo, eso se llama ¿qué? Egocentrismo, egoísmo. Duerma yo y los demás, problema de cada quien. Y eso sí que se ve. Problema suyo. Y hay veces causado por uno mismo. Y mire cómo les afectó a ellos. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, chistoso, ¿no? ¿Qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aquí ya, ¿qué pasó? Aquí ya sucedió algo.
ellos empezaron a comprobar en esta situación, este sí es bien raro, este tiene otro Dios. Entonces fue a zambullirlo. Oiga, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Qué triste, mire esto, hermanos, qué triste que aún los paganos en su incredulidad sean los que sensibilicen el corazón de los creyentes. ¿Qué tal estos paganos diciéndole a un creyente, oye, órale a tu Dios, pueda que Él nos ayude? En vez de ser lo contrario, en vez de estar Jonás enfrentando la situación y clamando, ¿se acuerdan lo que pasó con Pablo cuando hubo también naufragio? Que clamó y dijo, no teman, porque un ángel del Señor me ha dicho que ninguno perecerá. Y habían más de 100 personas. Y Pablo se paró, y Pablo era preso. Lo llevaban para Roma preso. ¿Y sabe qué terminó? Capitaneando el barco. Dios sabe cómo coloca a sus hijos, hermanos. Y todos terminaron obedeciendo lo que dijera Pablo. Aquí lo contrario, lo que digan los incrédulos. Y ellos quieren meternos siempre en sus paseos, quieren llevarnos y nosotros como que nos dejamos, nos dormimos espiritualmente y el incrédulo quiere. Pero aquí es una vergüenza. Y esto es una vergüenza para Israel, hermanos, que un profeta de Israel esté siendo sometido por los incrédulos. Esa es una vergüenza nacional, hermanos, porque ellos eran orgullosos, los judíos, los israelitas. Ahora, dijeron cada uno a su compañero en Jonás 1:7, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y adivinen quién cayó. Y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, ¿cómo echaban esas suertes ellos de esa manera primitiva? Ahora, Dios permitió, esa forma era pagana. Pero Dios permitió, Dios usa lo que tenga que usar, hermanos. Cogían un pote o un frasco y echaban unas piedras blancas, unas piedrecillas blancas, y entre esas echaban una negra. Y me imagino que cuando estaban haciendo así, Jonás ya sabía cuál me va a tocar a mí. Y la suerte cayó sobre Jonás. Dios usó de esta manera pagana de echar suertes, apuntando a Jonás como responsable. O sea, el Señor lo quería llevar a que asumiera la responsabilidad delante de ellos mismos. Qué pena. Entonces 1:8 le dijeron ellos, decláranos por qué nos ha venido este mal. Miren la acusación, hermanos. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Le hicieron ahí una especie de juicio. ¿Quién es usted que vino y nos causó este problema? ¿Qué tal que los paganos le digan a los creyentes eso? Por su culpa, vecino, mire lo que nos pasó. Ustedes fueron los causantes y van a la iglesia. Ponle cuidado. Los marineros paganos tenían más preocupación por el destino de un hombre que Jonás por el de cientos de miles de personas en Nínive. ¿Qué estaban tratando de hacer los marineros? La tripulación, ¿sabe qué quería? Salvarlo. Cuando él confesó que era por culpa de él, entonces, ¿qué hacemos? Y estos hombres preocupados por él, y él sí no estaba preocupado por los miles que iban a morir por el mensaje que le mandó el Señor. Mire cómo son las cosas. Estos paganos preocupados por un cristiano y el cristiano encantado con que los paganos se mueran. Ahora lo vamos a ver mucho más profundamente o claramente. Él le respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Y para qué esperó tanto tiempo? ¿Y para qué permitió que le perdieran las cosas? ¿Sabe lo que es no hablar a tiempo, hermanos? Sino hasta que le suceda el mal a las personas. ¿Me estoy dando a entender? Amén. El señalamiento de la tripulación llevó a Jonás a reconocer y a aceptar su responsabilidad. Qué triste que los inconversos le digan, pero reconozca que es por su culpa, cristiano. Es por usted que estamos así, don creyente. Reconózcalo. Tremenda acusación.
Pero bueno, algo estamos aprendiendo de Jonás. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. ¿Y qué pasó? El mar se aquietó de su furor, o sea, era Jonás. Corroborado, comprobado. Cuando desobedecemos a Dios, hermanos, empezamos a hundirnos. Nunca creceremos estando en desobediencia. ¿Qué pasó? Él salió de Israel, bajó a Jope, tomó el barco, bajó a dormir. O sea que empezó un descenso en la vida de él. Y cuando estaba allá, lo botaron al mar y bajó más. ¿Sabe hasta dónde bajó? Hasta el mismo fondo del mar. O sea que me puse a mirar un poquito y parece que el pez no lo estaba esperando con la boca abierta. Parece que lo lanzaron al agua porque allá oró. Y él en la oración que hace trata de mostrarnos que tocó el fondo del mar. Siempre que nosotros, hermano, desobedecemos a Dios, se lo digo con toda sinceridad y porque lo sé, cuando desobedecemos a Dios empieza el descenso. Y entre más, más. Y entre más, más. Y si seguimos porfiando y terqueando, y más y más. Y hay mucha persona que estuvo en la iglesia y hoy está tocando fondo porque desobedeció a Dios. Desobedecer a Dios es la cosa más tremenda y trae sus costos. Los costos de desobedecer a Dios. A lo mejor el Jonás tenía también su maletica, como hoy en día los estudiantes cargan su tula. A lo mejor tendría sus recursos económicos, su platica, lo que fuera. ¿Qué pasó? Todo lo perdió. ¿Por qué? Desobedecer a Dios trae costos espirituales, sentimentales, emocionales, económicos. Trae costos la desobediencia a Dios. Pero Jehová, que en su sabiduría y que a él nada se le escapa, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. O sea que Jonás dijo, bueno, a última hora, me voy para Tarsis y me escapo de Dios. No pudo. A última hora me escondo en este barco y me escapo de Dios. No pudo. A última hora bóteme en el mar que me muero, pero me pierdo de Dios. Tampoco pudo. Es que ni morir se podía. Nadie se muere sin los propósitos de Dios. Así lo cojan con una ráfaga. No lo matan si Dios tiene propósitos en esta vida. Dios había preparado un gran pez. Hay personas que cuando escuchan lo del pez dicen que esto es como un lenguaje figurado, que esto era una parábola. ¿Creen que esto fue una parábola? No. O sea, es una historia verdadera. Trae nombre propio, Jonás. No es parábola porque las parábolas no traen nombre propio. Trae nombre de ciudades, trae todo. Ahora, no se sabe qué especie de pez era. Todos dicen que era una ballena, pero la Biblia no dice que era ballena, sino un pez grande. Dios en su soberanía preparó un gran pez para rescatar a Jonás. Es muy posible que Jonás se hundió hasta el fondo del mar antes de ser tragado por el pez. Aquí que vemos otra vez de Dios, un Dios ¿qué? Soberano por una parte y misericordioso por otra. Ahora creó un pez. ¿Hay algo imposible para Dios? Mire, y hoy lo vamos a ver. Si Dios necesita un gusano, lo crea y utiliza el gusano para lo que Él quiere hacer. Un gusano. Y de allí tampoco se iba a escapar. O sea, Jonás no tenía remedio. ¿Sabe por qué? Irreversible es el llamado del Señor. Cuando Dios llama, se hace o se hace. Lo que Dios dice es o es. No hay escapatoria. Vamos. 1:17. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo no sé qué pasaría dentro. Alguien me dijo, ¿y cómo respiraría? No lo sé. Un día le voy a preguntar a Dios. Porque imagina, a Jonás, y a Dios, ¿cómo ve que lo hizo? Porque Él es el creador. ¿Cómo respiró? Y ahora, ¿qué hay por dentro? Imagínense lo que hay por dentro de un pez. Hay unos líquidos, grasa, ¿qué más hay?
Ácidos, sí, queda como muy duro. Y estuvo Jonás en el pez, gracias John, 3 días y 3 noches. ¿Qué estaba mostrando aquí también? ¿Se acuerda de lo que habló Jesucristo? Y él también citó a Jonás, así como Jonás. O sea que sí es un relato verdadero el de la Biblia, porque lo citó Jesucristo. Ahora, ¿qué pensaría Jonás allá? Entonces, vamos al capítulo 2. Oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué quiere decir esto? Oró desde el vientre del pez. ¿Qué se imaginan ustedes, hermanos? Porque eso nos pasa. No dentro de un pez, pero sí. Ahí sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí hay Dios, ¿no? Ahora sí hay iglesia, ¿no? Ahora sí ore por mí, ¿no? Lo llevó al mismo valle para poder tener una relación con Él. Y la vamos a mirar en el capítulo 2. Jonás reconoció la soberanía de Dios. Imagínense prepararle este hotel de 5 estrellas por 3 noches. La promesa de Jonás, vamos a ver si es sincera. Vamos al capítulo 2 porque no lo tengo acá, hermanos. Se lo voy a leer rápidamente. Entonces oró Jonás, estoy en el libro de Jonás capítulo 2, a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé. Seol es como sepulcro, ¿no? Y mi voz oíste, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, o sea, que sintió el agua. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo en medio de todo. Pone su confianza en el Señor. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. ¿Dónde están las algas? Se le enredaron en el pelo, o sea que cayó literalmente hasta el fondo y allá, como en cuchara, lo recogió. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo, oído a esto, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Me encanta lo que dice aquí, más en el 9, en la parte segunda, las salvaciones de ¿quién? De Jehová. Muy bien, después de esa oración, el Señor escuchó. Ahora, ¿qué entendemos? ¿Dónde estaba Jonás? En el vientre. No sabemos si flotando encima o en el fondo estaba el animal, pero él estaba desde allá clamando. ¿Qué entendemos en este momento? Que cualquiera que sea la situación, hayamos caído a lo más profundo en el hoyo que hayamos caído, si clamamos al Señor, Él tiene misericordia de nosotros. Porque hay veces estamos en una situación que creemos que Él no nos va a escuchar, o que llegué hasta el fondo de mi vida que yo creo que Dios no me va a perdonar. Dios perdona, Dios escucha. Esa es una enseñanza muy bella para las personas que creen que Dios no les va a escuchar sus oraciones, no importa las condiciones donde esté. Él estaba en desobediencia, él estaba en pecado, ¿cierto? Pero allá clamó a Dios y el Señor, ¿qué hizo? Lo escuchó. Ahora mire lo que pasa. Vamos al capítulo 2, a la parte final. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué vemos acá? Seguimos viendo qué. ¿Y qué más? Siempre miremos algo en Jehová. La soberanía de Dios. ¿Por qué? Hasta el mínimo gusano le hace caso. Tal vez los creyentes son los que menos le obedecen.
Pero los animales, la naturaleza, Él calma la tempestad y los animales le obedecen. Este animal le obedeció y fue y lo botó. Ahora, ¿ustedes se imaginan cómo cayó Jonás allá? Dios en su misericordia responde a la oración del profeta después de una experiencia cercana a la muerte. Jonás promete fidelidad a Dios. ¿Sabe qué dice Eclesiastés? No te apresures a prometer, no hay sea que no cumplas. Y muchas personas, si tú le ayudas a mi mamá, si tú sacas a mi hijo de este hospital, si tú me sacas de la cárcel, si tú me ayudas en esta deuda, yo te prometo, Señor. Ahora vamos a ver si fue cierto. Todavía no lo juzguemos. Porque cuando estamos en una situación, le pedimos al Señor que nos ayude y, mire, nunca le diga al Señor, ayúdeme que yo, no le diga, ayúdame Señor, ten misericordia. ¿Por qué? Porque casi como seres humanos nunca le vamos a cumplir. Es muy difícil. Entonces, ¿para qué comprometemos nuestro? Dice que te enlazaste en tus palabras. ¿Para qué comprometemos cosas que no vamos a hacer? Pidámosle más bien misericordia, Señor. No le ofrezcamos nada porque yo no sé si amanezco mañana. Señor, ten misericordia. Y ayúdame a que yo te sirva o te adore. Pero es distinto a ofrecer cosas porque hay personas que como vienen muchos de ofrecer promesas y que yo voy a tal parte y que voy de rodillas y que voy a tal... No, Dios no necesita nada de eso. Es mejor callar y agradecerle. La desobediencia trae consecuencias. Imagínense, hermanos, ahora mucho más, pálpenlo de otra manera. Imagínense que él viene con esos ácidos, con esos líquidos, y no debe oler nada bueno el vientre de un pez, esa saliva. Y aparte de eso va y lo bota allá en la arena. Imagínense la arena, el calor y todo, y se le pega toda esa arena. No, imagínense la situación de Jonás. Ahí le quedó la pinta. Pero bueno. Otra vez el Señor con Jonás. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Le vuelve a encomendar lo que no hizo? Uno como ser humano descarta a los demás con la primer falla que le tengan. Fulano de tal la embarró conmigo, sale de mi WhatsApp. Lo saco del Face y lo elimino del llavero. ¿Por qué? La embarró conmigo. Y el que me la hace, me la paga. Esos somos los seres humanos. Y buscamos, y que decimos que no somos rencorosos, pero buscamos la primera oportunidad para estregarle y volverle a estregar y volverle a decir el error. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aplicado 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas, pero se las entregamos cada que me dé la oportunidad y hasta que no descanse. Entonces terminamos amargados. ¿Sabe una cosa? Jonás estaba amargado por lo que hicieron los asirios. Tenía resentimiento, tenía un racismo impresionante, pero con el Señor o va o va. Entonces dice la palabra de Dios que en Jonás capítulo 3 verso 1 y 2 vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No se la voy a poner más suave, don Jonás, ahora lo voy a mandar para allí. No, va donde le dije. Ahora le tocó más complicado, ¿por qué? Porque yo no sé en dónde quedaría y en dónde lo escupiría el pez. Creo que leyendo un poquito lo dejó como a 8 kilómetros. Hágale, mijo. Y en pleno calor y oliendo a bueno, hágale. Hay quienes dicen que pudo haber salido con la piel un poco blanca por los ácidos y que eso también impactó a los de Asiria y se impactaron cuando él llegó, hasta el punto que le pusieron mucho cuidado. Pero estas son, la Biblia no nos da mucha explicación sobre esto.
Dios siempre lleno de gracia reenvía a Jonás. Este es el único profeta que fue comisionado por Dios para predicar el arrepentimiento a tierra extranjera. ¿Sabe por qué? Porque los profetas profetizaban desde su nación hacia otras naciones. Oye a tal, a Tiro, a todas esas regiones que ellos le profetizaron, ellos fueron en un sitio, pero a este lo mandó al sitio. Ahora, ¿cuál es el mensaje que el Señor le manda a decir a él? Con él, ¿no? Ya comprobamos. ¿Alguien puede huir de Dios? Imposible, hermanos. Ni lo intentemos, porque nunca lo vamos a lograr. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ojo a este mensaje, hermanos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo profetizan hoy en día los profetas? Los, entre comillas, porque no hay. ¿Qué profetizan? Dios te va a dar carro, casa, beca, te va a arreglar la mujer, el marido, la hija, te va a dar esto y esto y lo otro. Al instante casi. ¿Sabe qué profetizó él? De aquí a 40 días el Señor los va a acabar, los va a destruir. Mire el mensaje, hermanos. Y eso era lo que profetizaban ellos. Ellos hacían advertencias sobre juicios, nunca sobre que a usted le va a vivir bien y el Señor le tiene carro, casa y beca. Nunca predicaron esas falsedades que hoy en día están llenas, atiborradas en muchas iglesias, esperando sus beneficiarios que se le cumplan todas esas profecías, entre comillas. Las profecías del Señor eran tremendas. Por eso los mataron. Por eso lloró el Señor sobre Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. O sea que esa profesión de profeta, esa profesión de predicar el evangelio de la verdad tiene muchos costos, porque todo predicador de la verdad se vuelve impopular. ¿Por qué? Porque no es muy atractiva la predicación. Es la verdad y es lo que está escrito. Y ese es el riesgo que se corre cuando se predica la verdad. Pero hay que correrlo y hay que decir la verdad. Él fue y predicó la verdad. Me imagino que empezó, toda su predicación fue esa: de aquí a 40 días Nínive será destruida, y tuvo que andar. Es una población que creo que era de 600,000 personas, la Biblia habla de 120,000, pero de los que no tenían discernimiento, pero había niños, mujeres y todo, creo que eran 600,000 personas, y a ese hombre le tocó solo recorrer las calles 3 días. Me imagino que ya, y si no había equipos de sonido, a puro guarguero, como dicen. Ese fue el mensaje del profeta. Esos son los mensajes de los profetas, hermano. El mensaje del profeta no fue de prosperidad ni bienestar físico o económico, fue una advertencia de juicio por causa de ¿qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo y justo. En su santidad no tolera el pecado y en su justicia lo castiga. Los va a castigar. Y va a castigar a Nínive. Porque le mandó la advertencia. Y cuando el Señor manda la advertencia, viene el juicio. Entonces algo va a pasar. Aquí es aterrador. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mira, hermana Rusia, aquí hay un... Ahora, qué impacto tan tremendo, ¿no, hermanos? Dice, y los hombres de Nínive, aquí incluye a toda la comunidad, creyeron a Dios, no le creyeron a Jonás. Es que a uno no tiene por qué creerle, hermanos. Hay que creer es el mensaje. Uno simplemente es el instrumento. Pero el mensaje es este. ¿Por qué? Porque el mensajero es imperfecto, pero el mensaje es perfecto. Esto no le hace falta nada. Esto es lo más hermoso que hemos podido tener los seres humanos. La palabra de Dios. Y entonces, cuando la gente escucha la palabra de Dios, no mi sermón, cuando escucha la palabra de Dios, las personas se convierten, o cambian, o mejoran, o redarguyen, porque es la palabra de Dios. No es el hombre. Aquí Jonás lo hizo.
Yo me pregunto si el Señor hubiera llamado a Abraham, ¿qué hubiera sido? Abraham hubiera madrugado, porque ahí sí madrugó Abraham, pero rebelde, pero el Señor lo usó. ¿Sabe que el Señor usa lo que menos cree para predicar, hermanos? Este colectivo de arrepentimiento es un milagro de Dios, al igual que los marineros. Esta ciudad pagana respondieron al mensaje del profeta. Dios los va a acabar, Dios los va a destruir. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Esta ceniza, sentarse sobre ceniza, era una señal de arrepentimiento. ¿Este cilicio qué es? Una tela áspera. Algunas veces la usaban negra, otras veces de otro color, pero en una tela fuerte. Y se colocaban ese tipo como ordinaria, pero era una señal de duelo, de dolor y de arrepentimiento. El mensaje le causó al rey tristeza y arrepentimiento. Sentarse en ceniza era una señal de incapacidad y desesperación. O sea, le dijeron, los van a acabar. En poder de otro hubiera dicho, y le voy a creer a usted que no es de aquí. Le creyó y se preocupó. Vino la desesperación. ¿Qué hacemos? Qué bueno, ¿no? E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Hasta los animales los metieron, ¿por qué? En Asiria tenían la costumbre de utilizar animales en sus ceremonias tristes o fúnebres. Entonces, en ese sentido, desde los animales y todo, entraron en ayuno. ¿Por qué? Porque tuvieron temor de lo que iba a pasar. Temor a Dios, en el sentido de reverencia y respeto a lo que dijo el profeta. Y dijo, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Mire lo que dice el rey, un pagano, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Quién estaba trabajando aquí también? El Espíritu Santo. Es increíble que no lo menciona ahí. Pero en toda salvación hay tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo todavía no estaba encarnado, pero ya estaba trabajando la Trinidad. Este profeta fue convencido. Inmediatamente les dijo, conviértanse, y en eso consiste la vida espiritual, hoy la vida cristiana, en conversión. Porque muchos podemos estar en la iglesia, pero no somos convertidos. Y si no hay conversión, no hay salvación. O sea, uno escucha el Evangelio, cree en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viene la salvación y viene la conversión. No que no peque, pero es una persona convertida en una nueva criatura. Hubo despertar y arrepentimiento, lo que dirían hubo avivamiento. ¿Se imaginan ustedes 200, 300, 400,000 personas en este proceso, hermanos? Qué conversión tan impresionante. Y son gentiles. Esta es la conversión más grande de gentiles que ha existido. 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, porque a Dios no se le escapa nada. Y vio Dios lo que hicieron en 3:10, que se convirtieron de su mal camino, iban para allá y en su mal camino iban equivocados de rumbo, iban llenos de pecado, y cuando oyeron el mensaje, Dios los va a acabar si no se arrepienten, giraron al contrario, pues preferimos seguir a Dios. Eso es la conversión. Porque si uno sigue por el mismo camino no hay conversión. Y Dios se dio cuenta. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué quiere decir que Dios se arrepintió? ¿Que había pecado a Dios? No, porque Él es perfecto. Que cambió, les perdonó, se arrepintió por ahora. Porque déjeme decirle una cosa, hermanos. Estos asirios, 40 años después, fueron destruidos. Perdonó a esta generación que se arrepintió, a la otra no.
Años después se la cobró. Por ahora, él quería dejar sentado precedente, que usa profetas, que usa mensajeros para la salvación de las personas, no importa el pecado, no importa la condición, no importa la región, no importa lo perversos, Dios salva a quien le parece que debe entrar en la salvación. Y estos gentiles entraron, como entramos nosotros un día. Dice Isaías 55:11, hermanos: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, oído a esto, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sabe una cosa, hermanos? La palabra, todo pasará. Pero mi palabra, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Nunca dejará de ser. La palabra de Dios cumple el propósito para que Él la envió, hermano. Uno le comparte a una persona, usted le comparte a alguien el Evangelio, no crea que perdió el tiempo. No crea que perdió el tiempo, hermano. Si esa persona recepcionó la palabra de Dios, se cumple lo que Dios quería en esa persona. O sea, que nunca piense, hermanos, que perdió el tiempo enseñando, compartiendo, predicando la palabra, o llevando un tratado, o regalando un Nuevo Testamento, una Biblia. Ahí se la regalé. Nunca, nunca piense que a ver qué pasa. No, algo pasa porque la palabra de Dios tiene propósito. Y dice Él, para que se cumpla, hará lo que yo quiero. ¿Qué es lo que el Señor quiere a través de la palabra? Salvar, edificar, ¿cierto? Eso es lo que Él quiere a través de su palabra. Crecer espiritualmente a los creyentes, a los que no son salvos, salvarlos. Y será prosperada en aquello para que la envíe, fructificará porque se salvarán más y más y más a través de la predicación. Un profeta rebelde utilizó el Señor para un pueblo rebelde. Mire lo que hace. Dios no está buscando gente capacitada. Hay personas que dicen, hermanos, que yo no tengo capacidad para... Sí, que no la tiene, pero Él la capacita. Él no quiere los sobrados que llegan, Él quiere los que no son sobrados. Señor, ¿cómo hago? Y Él los instruye y los capacita por el Espíritu Santo para que prediquen el Evangelio. No crea que es que yo no sé. El Señor lo prepara si hay un corazón dispuesto, porque Él busca corazones dispuestos. Ahora busqué otra figura, pero bueno, vamos al capítulo 4, mire, esto va rápido. Y salió Jonás de la ciudad, o sea, fue y predicó, como si yo estoy aquí predicando, hermano, y ustedes todos alabando y glorificando al Señor, y están contentos, y el mensaje llegó a sus corazones, y yo salgo a la esquina con la chispa total. Están creciendo espiritualmente, qué jartera. Pero no se trata de eso. Claro, de que haya salvación, de que haya crecimiento espiritual. El profeta, tras de alegrarse, porque, mire, hermano, no hay cosa más linda que cuando una persona escucha el mensaje de salvación, como lo vimos el miércoles, que Lucero trajo su grupo de amigos y sé que algunos escucharon el mensaje de salvación. Y uno siente mucho gozo cuando una persona escucha el mensaje. Uno se siente feliz cuando dice, no, le compartí el mensaje, hermano. Es una felicidad muy grande poderle compartir. ¿Sabe por qué? Porque es un privilegio llevarle a alguien a los pies de Cristo. No a los pies de un pastor ni de una iglesia, sino llevárselo y orar por esa persona. Señor, ese mensaje que yo le prediqué, que nunca se le salga del corazón, Padre Santo, séllalo para que un día Él esté contigo. No importa, de eso se trata el Evangelio. Que no era mi amigo, que no era mi conocido, que no sé quién, que me tocó hablarle. Háblele de Cristo. Y eso lo cantamos, ¿no? Háblale de Cristo. Y mire lo que dice entonces. Ve que se salvan, ve cómo la gente se humilló porque Él se dio cuenta. Comenzaron a guardar ayuno, comenzaron a clamar a Dios. Me imagino la gente en las calles, toda atiborrada las calles, miles de personas alabando y glorificando a un Dios que no conocían, pero lo conocieron en ese momento. Vieron a Jonás, su impacto que les causó, el Espíritu trabajando, Dios salvando, porque la salvación es de Dios. Jonás se da cuenta. ¿Qué haría uno? ¿Qué haría usted, hermano, cuando se salve su familia toda? Gloria a Dios, contentos, gozosos. ¿Y sabe lo que hizo? Dice, salió
Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué estaba esperando que aconteciera? ¿Qué estaba esperando Jonás? Que vinieran ángeles del cielo y les trajeran regalos de Navidad. ¿Sabe qué estaba esperando? Que de pronto lloviera fuego del cielo y los consumiera a todos. ¿Por qué? Por el relato que sigue. Vamos al capítulo 4. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Cómo le parece con este profeta? Ahora se puso bravo y oró a Jehová, oró. Y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, Señor, ahora sí quiero que me entienda, porque yo no quería ir a predicarle a ellos, porque usted los iba a perdonar, entiéndame. ¿Y cómo los va a perdonar si nos han hecho daño? Ahora, ¿es posible que una persona ore enojada? Y lo hemos cantado aquí, ¿no? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Por eso cuando tomamos la cena le dije, tomémonos un tiempo de arrepentimiento, porque todos pecamos, para que pueda ser grata delante de Dios. Y mire este hombre lo que dice. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Este sí quería morirse. ¿Por qué? Porque en el barco lo demostró, échenme. Ahora le dice frente a frente al Señor, máteme. Como retándolo, ¿no? Y mire el Señor, mire la respuesta del Señor. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? O sea, ¿por qué estás tan bravo? ¿Usted qué hubiera hecho? Dijo un amigo, yo le doy plan todo el que se coma. O su riega venteada. ¿Qué tal encararse después de esto? Y mire el Señor, ahí que muestra el Señor. Qué amor tan grande, ¿no, hermanos? Ese amor es el que ha tenido con ustedes y conmigo. Es el mismo amor porque hemos actuado muchas veces enojados, reclamando cosas a nuestro amado Dios, hermanos. Quinto, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y mire lo que pasó. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Qué quiere decir eso? Jonás va y se arruncha allá construyó ahí su caseta rápidamente. El Señor permite, aquí vemos a Dios otra vez que soberano, creador, le creó rápido una calabacera para el sol. Y Jonás, ¿qué hizo? ¿Se puso qué? Feliz. ¿Qué quiere decir eso que se puso? Dice la Biblia. Se alegró grandemente por la calabacera. ¿Qué es esto? ¿Qué entienden rápido ahí, hermano? Yo agradecimiento a Dios. Pero también yo creo que esperaba que si hubiera el juicio, o sea, como que... Un agradecimiento egoísta. Esté yo bien con tal de que los demás se mueran. Claro, feliz, ay, tan bello que es mi Dios conmigo, no importa que mate a los vecinos. Fíjense el egoísmo que hay en ciertas oraciones y en ciertas actitudes. Eso se llama egocentrismo, egoísmo, yo y yo. Así los demás se mueran. Tremendo lo de este hombre. Jonás se va a esperar lo mejor, entre comillas, que Dios cambie de parecer y mueran todos los de Nínive. A eso fue que se fue a esperar Jonás. Sorprendentemente, quien se resiste a Dios en la historia, en esta historia es Jonás. Mire lo que pasó, hermanos. Los marineros se convirtieron.
Los de Nínive se convirtieron. ¿Y el profeta del Señor peleando con él? Tras de ser todo lo contrario, hermanos, el creyente feliz, gozoso, pero mire la amargura del creyente. Hay creyentes que llevan mucha amargura en el corazón, hermanos. Por eso no les importa la salvación de los demás, sino pida para mí, ore por mi hijo, ore por mi mamá, ore por mi negocio, ore por lo mío, hermano, lo mío, ¿qué será que Dios no me responde? A mí. ¿Y los demás qué? Casi nadie pide oraciones de intercesión, tristemente. Claro, hay momentos en que pedimos por mi mamá, mi papá, por situaciones difíciles, pero siempre debemos llevar a los demás. La intercesión por otros. Este profeta, Jonás, estaba feliz con la planta, pero ¿sabe que su felicidad no le duró mucho? ¿Por qué? Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Qué terco, ¿no? O sea, si no me das lo que necesito, mátame. Estuve feliz por un momentico mientras me tenía bien. Y así muchas veces somos en la vida cristiana. Cuando las cosas, cuando estamos bien y Dios nos tiene con prosperidad, con buen trabajo, con el hogar, con buenas cosas en material. ¡Ah! Tenemos un Dios tan precioso. Tenemos un Dios tan grande, pero hay de que nos falte algo. Enseguida, uy no, ¿por qué? ¿Por qué lo permite Dios? Jonás lo hizo así, ¿no? Me pasó un ratico de gozo, pero ¿sabes qué? Mátame. Y dice 4:9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera, Jonás? ¿Está tan furioso por lo de la mata? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Qué tal este tipo hablándole hacia el Señor? Pero Dios ahí llevándolo. Tal vez Dios nos está hablando a nosotros. Hay veces que nos comportamos con Dios con cierta altanería, reclamándole. Hay veces llegamos y nos arrodillamos como que con la lista y una escopeta. Hágale a ver. Y dijo Jehová, aquí está el asunto. ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en el cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué le está diciendo ahí el Señor a Jonás? ¿Te preocupas por esto? ¿Y no te preocupas por todas esas vidas, Jonás? ¿Qué podemos entender nosotros? Hay veces nos preocupamos más por lo mío, más por mi carro, más por mi televisor, más por mi nevera, más por mi casa, más por esto, más por mi trabajo, porque Dios me está permitiendo que me vaya bien. Me preocupo más por todo lo material, desgraciadamente, digo que desgraciadamente, que huyo de Dios. Lo dejo en un segundo plano y me da lo mismo que los demás se salven o se pierdan. ¿Sabe que pasa mucho eso, hermanos? ¿Sabe que este libro no fue hecho para hablarle tanto a Jonás? ¿Sabe que aquí la historia no es la de Jonás y la del pez? No es esa la historia, hermano. ¿Sabe que hay en este libro? La soberanía y el amor de Dios por los perdidos. Ese es el libro. Nosotros lo vemos, es como que la ballena se tragó a Jonás y que no. Aquí es donde está, mire hasta dónde llegó el Señor, hasta valerse de un gusano. Todo Él es creador, hermano, así como hace lo más grande que hizo con ese pez, inmenso, también es un gusano, para mostrarle a Jonás quién tiene el control, para que deje de enojarse tanto. Yo quisiera saber cuál fue la historia, pero un día se la voy a preguntar al Señor en qué quedaron. Porque hasta aquí el profeta quedó bravo, pero hasta aquí el Señor demostró su amor. Y no va a dejar de demostrarlo, por más que nosotros querramos llevar la contraria. El arrepentimiento dentro del pez
¿Esa oración que hizo Jonás fue sincera? Fue una oración de angustia. En el momento en que la hizo pudo haber sido. Pero mire, en el momento en que la hizo pudo haber cierto, porque él estaba en una situación. Pero tan pronto salió otra vez, ¿sabe que eso pasa mucho con nosotros? Que cuando estamos en momentos angustiados, clamamos al Señor, pero cuando nos saca otra vez a buen terreno, si te vi ni me acuerdo, si me pegaste, no me dolió. Y la Biblia lo registra. Por eso es mejor siempre de una sola pieza con Dios. Pase lo que pase. Estamos contentos, tengamos mucho, tengamos poco, dijo el apóstol Pablo, estoy preparado para tener abundancia como para aguantar hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parte final. Lo que aprendemos del libro de Jonás. ¿Qué aprendimos en esta mañana, hermanos? Dios es el creador soberano. En cada capítulo lo vimos. ¿Qué creó? Desde la tormenta, el pez, la salvación de Jehová. Creó la calabacera, creó el viento, creó la tempestad, creó el sol, creó la calabacera y le creó el gusano. O sea que tenemos un Dios que en cualquier ámbito se mueve para los propósitos que Él quiere. Por eso terquearle al Señor y llevar la contraria no es bueno. Por eso esta mañana el Señor nos dice, ¿hay alguien a quien llevarle el Evangelio? ¿Qué más vemos? Dios es juez supremo. ¿Por qué? Porque el mensaje fue de juicio. ¿Y sabe que viene pronto? Y es el mismo mensaje. Diríamos que Fusagasugá es como Nínive. ¿Y quiénes son los mensajeros? Nosotros los creyentes. Y cuando no le hacemos, estamos huyendo del Señor. ¿Por qué? Porque no lo queremos compartir. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona no me cae bien. O porque ni los conozco. ¿Qué más vemos aquí? Dios salva por gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Inmerecidamente, hermanos, a paganos, idólatras, perversos. Muchos de nosotros fuimos idólatras y creo que hay todavía idolatría. Mucha perversión hubo. O sea, uno sin Cristo es todo, ¿cierto? Sin Dios es... Y nos salvó. No es que, no es que esos asirios, muchos de nosotros, todo el que esté sin Dios es perverso, hermanos. Cuarto, Dios no busca siervos perfectos. Aquí está. Los busca disponibles. Porque perfecto ninguno. Pero el Señor quiere ver corazones dispuestos, hermanos, para poder propagar el Evangelio, para poder llevar su mensaje a los perdidos. Es imposible huir de Dios, hermano. Amigo que nos ve, si nunca ha tenido una relación con Jesucristo, hoy es el día. Porque también cuando no quiero llegar a Jesucristo estoy huyendo de Él. Y Él es el Salvador. Y Él está esperando, sin importar el pecado que se haya cometido. Cristo está con los brazos abiertos, esperando la llegada suya. Y va a llegar cuando escuche el Evangelio y acepte lo que pasó en la cruz, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ahora está sentado a la diestra del Padre y viene por segunda vez a la tierra. Y el juicio va a ser tremendo. Porque ya no viene como en un pesebre hace 2000 años. Ahora viene como juez a juzgar la decisión que tomó la humanidad para llevarse con Él a los que le amaron y aceptaron la obra de Jesucristo, pero también para hacer a un lado a los que le rechazaron. Nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje. Y termino con esta porción. Mire lo que dijo el Señor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué hizo Jesús sobre Jerusalén? Lloró. Jesús tuvo compasión y lloró sobre esa ciudad, hermanos. Así lo registra Mateo y lo registra Lucas. Jesús lloró por Jerusalén, hermanos. ¿Usted lo cree? Y mire lo que hizo Jonás. Jonás en su amargura esperó la destrucción de la ciudad, hermanos. Fíjese el contraste. El Señor llora por la ciudad porque sabe lo que le viene al pecador. Entonces el Señor sabe lo que le viene a los pecadores. Y el Señor se preocupa. Y el Señor llora. Y el Señor le da pesar que un alma se pierda. Pero a Jonás no le dio pesar, sino se fue plácidamente a acomodarse, pensó que iba a ser muy fácil ver cómo iba a ser la destrucción. Entonces viene la pregunta final. En el corazón de usted o en el mío, hermanos, ¿tenemos algo de Jesús o algo de Jonás? ¿Qué cree? Si hay algo de Jonás, hoy es el día de arrepentimiento y pedirle perdón a Dios. Y si hay algo de Jesús, fortalecerlo y gloria a Dios, que nos ayude a seguir llevando el mensaje sin rencor, sin orgullo, porque esta humanidad está perdida, hermanos. Y nosotros somos los que hoy en día debemos hacer el papel de Jonás, pero con un corazón humilde, porque dijo el Señor en el Evangelio, aprended de mí que soy manso y humilde. Que el Señor nos ayude, hermanos, a llevar el mensaje de salvación. Viene juicio, hermanos. Viene juicio si aún nuestros hijos, esposa, esposo, seres queridos no han creído, hermanos. Pero viene el juicio. Eso no va a cambiar, hermanos. Como tampoco va a cambiar que nosotros somos responsables de compartirles el mensaje, porque nosotros tenemos luz ante los que no tienen discernimiento ni al lado derecho ni al lado izquierdo. Nosotros somos los responsables. ¿Lo cree? Que el Señor nos ayude a compartir el mensaje, hermanos, porque no podemos irnos y dejarlos. Va a ser muy triste partir y ver que los hijos, la mamá o algún ser querido se queda simplemente porque yo, como Jonás, no se lo quise compartir. Oremos.